busca del sentido fue escrito en 1946 por Viktor Frankl. Este nos lleva a conocer cómo fue la vida de una de las personas que vivieron en los campos de concentración. Y esto se realizó mediante la Segunda Guerra Mundial. El libro hace mucha referencia al tema de la psicología y de cómo un psiquiatra puede ver los cambios psicológicos que presenta una persona por encontrarse en un campo de concentración. Allí dan a conocer tres fases. La primera es la fase que sigue a su internamiento, que puede hacer referencia a la del shock. La segunda fase es la fase de auténtica vida en el campo. La tercera fase es la siguiente a su liberación. El libro también abarca la logoterapia, que nos genera una pregunta y es sobre qué podría ser el hombre. Bueno, esto conlleva una buena respuesta. Es aquel que inventó los objetos que nos pueden aportar o asimismo hacer daño al mismo hombre. Es aquel que es influido por su entorno. Es el que tiene la libertad de elección y la libertad humana. Asimismo llegamos a descubrir qué es el sentido de la vida. En realidad nadie nos puede dar esta respuesta. Es algo más autónoma. Cada sujeto tiene la libertad de decir qué es el sentido o no. No solo puede investigar el qué es, sino ver u observar el sentido de la vida, descubrir por sí mismo a qué se refiere esta frase. Como reflexión o como porte puedo decir que un día podemos tener una buena vida, pero de la nada puede dar un giro, ya sea para algo mejor o algo peor. Puede afectar tanto nuestro diario vivir que depende de nosotros seguir montándonos en este carrusel y ver la vida de la misma manera o simplemente verla diferente por cada vuelta que dé. El libro llamado El hombre en busca del sentido, escrito por Viktor Frankl, quien fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial, sobreviviente desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau, siendo el prisionero número 119-104. En este libro relata diversas situaciones que vivió en los campos de concentración, cómo se incide la vida diaria en ese lugar y en la mente del prisionero medio, y cómo las personas afrontaban el estar ahí, las circunstancias del sueño, del hambre, la sexualidad, una sensación de espiritismo y las tres fases en las reacciones mentales de los internados, las cuales son el entrenamiento en el campo, la auténtica vida en el campo y la fase siguiente a su liberación. También habla del enriquecimiento que dejó la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, los cuales fueron la psicopatología de las masas, el síndrome de la enfermedad de púas, la posesión de la existencia y el desprenderse de las ideas de que el hombre no puede ser capaz en varios aspectos de su vida. Bueno, la reflexión que me brindó el libro es una perspectiva de que las personas todavía pueden encontrar sentido en su vida diaria, teniendo siempre esa necesidad y esa sed de significado como fuerza motivacional. El libro presenta pruebas contundentes de que la vida puede decirnos su significado en cualquier momento y en cualquier situación. Lo importante es no perder ese pensamiento de que tenemos la posesión de la existencia, que es algo que nos pertenece desde que nacemos hasta que morimos. Con ello, pues, podemos seguir luchando por vivir. Viktor Frankl creó un ensayo intimista de los sufrimientos que tuvo que padecer en los campos de concentración, dejando a un lado las emociones para poder crear un texto objetivo desde un punto de vista psicológico, creando así la técnica más conocida como la logoterapia, la cual intenta guiar al paciente a explorar la vida y encontrarle un sentido. Él distingue tres fases en su relato: la fase que sigue al internamiento, la fase de la auténtica vida en el campo y la fase siguiente a la liberación. Caracteriza la primera fase con el estado de ánimo de shock, digamos que por todo lo que él vivió con sus compañeros al llegar al campo de concentración de Auschwitz y encontrarse con la verdad. Ya en la segunda fase vemos la apatía como mecanismo de defensa, ya que significaba una especie de muerte emocional por la añoranza de la familia y la repugnancia a su entorno. Digamos que también la impotencia al no saber cuándo serían liberados, restringiendo su capacidad de soñar y
construir metas. Ya en la tercera fase, digamos que son liberadas por las tropas norteamericanas, y asimismo, a manera de reflexión, también podemos tomar una parte que personalmente me llamó mucho la atención, la cual citaban a Nietzsche, el cual resaltaba que quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Entonces es la motivación quien guía las acciones. Muchos decían que ya no esperaban nada de la vida, pero él les respondía que debían pensar que la vida esperaba algo de ellos. Entonces es donde hay que fijar metas, digamos, pensar a futuro para para no apaciguar el presente viviendo en el pasado. Digamos que ya aplicar esto a nuestra vida tiene un gran valor en el momento en que tenemos que hacernos dignos de nuestro sufrimiento, tener una mirada a futuro para lograr soportar los sufrimientos que pueda traer cualquier decisión o cualquier camino. Digamos, encontrar un sentido a la vida y no decaer como los musulmanes, débiles sin metas, porque entonces estaríamos perdidos como ellos. Nunca se podría comparar las experiencias con aquellos hombres del campo de concentración, pero sí podríamos tomar como ejemplo la valentía de los vencedores. Bueno, en cuanto a mí, yo quisiera recalcar pues varias cosas que fueron muy importantes para mí dentro del libro. Eh, a lo largo de este se va describiendo pues por lo general la vida dentro de un campo de concentración, la psicología que existe dentro de un campo de concentración, y es todo a lo largo de este tratando de comprender cómo se da y cómo se siente ese tipo de sufrimiento. Hay varias frases que primero que todo me gustaría recalcar, que es como los libros de medicina mienten, ¿sí? Que en ellos no se habla de la capacidad de aguante de que tiene un hombre, que tiene algún sentido. A pesar de estar en un campo de concentración, lo que siempre recalcaba Frank era, dentro de un discurso un poco existencialista, era que existe siempre la capacidad de elegir cómo dirigir ese sufrimiento, ¿sí? Ese sufrimiento que pasaban todos en el campo de concentración, eh, debería tener algún sentido, o eso era lo que se preguntaba Víctor Frank. En cuanto a lo que desarrolla dentro de la constitución de la obra, eh, él hace comprender que siempre hubo diferencias, siempre hubo como eh, cosas que no se vieron. Por lo general se comprende el campo de concentración como puro sufrimiento, pero era una estructura en, con un manejo psicológico y con una organización social también. Estaban aquellos que decidían suicidarse y otros que no veían la pena en suicidarse. Hay cosas, y esto es lo que recalca Víctor Frank, que siempre, siempre el hombre que vive es aquel que puede encontrar su sentido, aquel que ve sentido en el sufrimiento de la existencia.